Hola familia, esto es Vibrando Alto Podcast, un espacio de sanación, reflexión, despertar de conciencia y espiritualidad. Yo soy Verónica Fuentes y soy autora, sanadora, terapeuta, madre y un ser de luz que como tú vino a experimentar en este planeta Tierra. En este espacio vamos a estar platicando de todos estos temas que has tenido dudas, has querido investigar, pero tal vez no había sido el tiempo. Y hoy estamos listos para abrirnos a una nueva dimensión y a una nueva vibración. Si tú estás listo, yo estoy lista. Comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. Y este episodio es un episodio muy bonito porque pues creo que estamos en un punto en el que la ciencia y la espiritualidad, el bienestar, la psicología, pues se están uniendo y estamos en un tiempo en el que hay mayor información que nunca para poder estar bien. Y este episodio trata de cómo soltar y cómo estar bien en tiempos y en momentos de cambio. Probablemente estás escuchando este episodio porque estás en un momento de cambio. Ya sea que tengas un cambio interior, porque muchas veces estamos cambiando nosotros mismos de estructuras, de hábitos, de relaciones, y a veces son situaciones externas. O sea, a veces estamos en una mudanza, a veces estamos viviendo un cambio de trabajo, a veces estamos pasando por una separación, un divorcio, o simplemente están pasando cosas en el mundo que implican cambio y cómo transitar estos cambios en la mejor forma posible y aprendiendo a soltar lo que no puedes controlar. Y este episodio es una joya porque siento que la vida, Dios, el universo, me trajo esta información en este momento, obviamente para que yo la pueda aplicar, pero también para poder compartírtela a ti y que la pases mucho mejor. Y que no sufras, porque acuérdense que estos episodios te los doy para que encuentres tu felicidad y para que te vayas liberando de esos sufrimientos innecesarios. Ya los desafíos que nos traiga la vida, pues los iremos transitando de la mejor forma y bueno, vibrando alto, ¿no? Entonces, bueno, primero, antes que nada, antes de empezar, quiero comentarte que esta información la estoy sacando de un libro que se llama El nervio vago y su poder sanador, del autor Stanley Rosenberg. Esta información yo la adquirí en el diplomado de EMDR y somática que estoy realizando y que habla de cómo sanar trauma y trauma transgeneracional, cualquier tipo de trauma a través del cuerpo. Entonces, este libro es una joya porque llegó a mi vida para comprender lo que estaba pasando en mi cuerpo y en todos los cuerpos, ¿ok? Porque también trabajamos, como te dije, el trauma transgeneracional y venimos de muchas generaciones de trauma. Entonces, a ver, te voy a platicar, obviamente te lo voy a aplicar a mi vida para que conectemos tú y yo, porque si no estamos en la teoría en la cabeza todo el tiempo, no te voy a platicar desde mi propia experiencia de lo que estoy viviendo y cómo esto lo conecté con estas herramientas del nervio vago y cómo esto nos puede ayudar a fortalecer nuestro sistema nervioso, para fortalecer nuestro nervio vago, ¿sí? Para darle tono a nuestro nervio vago y que tengamos mayor resiliencia y mayor fortaleza, que es lo que queremos todos. Entonces te voy a platicar que hace unos días hice una constelación con una de mis maestras que quiero mucho, Inga Larroble, y hice una constelación porque pues yo sentía que cada vez que en mi vida había un cambio, o sea, había la posibilidad de un cambio, sobre todo un cambio de ciudad, un cambio de país, pues yo entraba como en una especie de colapso, soy bien honesta, se me colapsaba el sistema nervioso y con el simple hecho de saber la posibilidad de ir a vivir a otro lugar, me daba ansiedad, ataques de pánico, me ponía súper mal con mi sistema nervioso. Tú sabes, yo te he platicado que tengo un sistema nervioso muy sensible, con secuelas de síndrome de estrés postraumático. Entonces a mí cualquier cambio, cualquier cosita que no tengo de alguna otra forma estable o que no me da esta seguridad o esta estabilidad,
detona muchas alarmas y muchas alertas. Bueno, regreso a la constelación. Si no sabes qué es una constelación, tengo muchos episodios al respecto, pero se trata de ver de dónde viene a nivel ancestral muchos de nuestras repeticiones, patrones, miedos, hábitos destructivos o situaciones que repetimos como nuestros ancestros. Y resulta que en la constelación sale que pues yo vengo de una familia que durante muchas generaciones, o sea, hace muchas generaciones, hace 12, 13 generaciones, pues llegaron a Monterrey, a Saltillo, en México, y pues vienen de persecuciones, ¿sí? Y aparte lo curioso es que los dos árboles genealógicos están conectados, o sea, es decir, en algún lugar, pues mis abuelos, todos eran parientes todos, ¿no? Esto lo hice porque cuando hice el árbol genealógico para la nacionalidad portuguesa que está en trámite, de acuerdo al decreto sefardí, pues pude sacar todo mi árbol hasta muy antiguo, 1400. Entonces, de ver todas estas repeticiones, pues fui a constelar y en la constelación dije simplemente, tengo un esposo extranjero y pues él ha viajado toda su vida de trabajo, pero llegó a México y ya se quedó en México, pero sé que en cualquier momento nos vamos a ir a otro país. Y eso me genera muchísima ansiedad y miedo cada vez que tiene una entrevista, porque él trabaja online, pero en cualquier momento en el que cambie esta situación, pues mi sistema nervioso se pone así, dejo de dormir, bla, bla, bla. Entonces, en la constelación aparece y sale que pues mis ancestros vienen de persecuciones, ¿sí? Y entonces llegaron a un lugar y ya no se movieron. Es decir, ese lugar ya era su lugar seguro y ya se casaron y ya se hicieron. Entonces, parece como si en mi campo mórfico y en mi ADN estuviera esta información de que es peligroso salir de ese lugar, que es peligroso migrar, que es peligroso irte a otro lugar y además son familias que se vuelvan familias muégano, familias muy cerradas, son sistemas muy cerrados en donde prefieren estar pues relacionarse entre ellos mismos que abrirse al mundo. Y yo siempre he sentido desde chiquita que yo vengo a abrirme al mundo, como a estar en el mundo, o sea, me encanta viajar, me encanta conocer gente de todo el mundo. Bueno, el punto es que en la constelación aparece pues este miedo, ¿sí? Que este es un miedo y quiero decírtelo porque es muy interesante. Es de las constelaciones más interesantes que he hecho en mi vida porque es un miedo que está guardado en el sistema nervioso, de todo el sistema. Y entonces cuando me lo dijo fue como, claro, paz, ya sabes. Y a raíz de ahí se empezó como una crisis curativa, me empezaron a dar muchos síntomas de este estrés en el sistema nervioso. Y casualmente, ya saben cómo es la vida y Dios, casualmente yo le había pedido a Dios muchas veces como, Dios mío, yo quiero ir al mundo, ya sabes, y me di cuenta que Dios no te da algo que no puedas gestionar, que no puedas manejar. Dios te da únicamente aquello que puedes, ¿sí? Y eso como que me dio la esperanza porque dije, qué bonito que Dios siempre nos está cuidando, que el universo siempre está a nuestro favor y que no te va a dar algo que te va a colapsar, enfermar, lastimar, sino que te va a ir preparando en el camino para que cuando llegue el momento estés listo para vivir esas experiencias. Y bueno, encontré que yo tenía este libro que lo había comprado para el diplomado y empecé a leerlo y fue como, ¡puf! O sea, dije, esto se los tengo que compartir, está increíble, porque además este libro tiene técnicas para tratar esos desequilibrios en el sistema nervioso. En la constelación, obviamente, pedí permiso a esas primeras generaciones que llegaron y la frase más importante fue, pues eso ya pasó, ¿sí? Eso lo dejo con ustedes, eso ya pasó. Y les pido su bendición. Y así pedir la bendición a los más antiguos de mi sistema, pero también a mis padres. Y una frase muy bonita es, porque muchas veces el sistema no te da el permiso por miedo, ¿sí? A que se abra el sistema y qué va a pasar, se va a aniquilar la familia. Y es muy bonito decir,
y pues ofrendo cada uno de mis logros, cada uno de mis éxitos a cada uno de ustedes y también ver cómo mi sistema familiar eligió a mi esposo y su sistema familiar eligió el mío, porque además son súper similares en ese sentido, de que son herméticos, pues para abrir y dar estas nuevas ramitas al árbol que son mis hijos. Entonces te cuento esta historia para que reflexiones acerca de tu propio sistema familiar y de todos esos cambios que suceden en la vida y en tu alma y en tu ser, que generan estas resistencias en el propio sistema familiar al servicio de la supervivencia, ¿sí? Porque a veces vemos como de manera muy lógica, ¿no? Como no me dan el permiso porque no me quieren. No, el sistema familiar siempre te va a dar el permiso, pero siempre va a estar al servicio de tu supervivencia, igual que tu cuerpo. Entonces he aprendido a entender, aceptar y reflexionar acerca de mi sistema nervioso, la ansiedad, el insomnio, todo esto que sucede. El síndrome de estrés postraumático perdón porque se me fue la palabra, esta reflexión, pero también esta resignificación, esa es la palabra, de para qué está en mi vida. Y me doy cuenta que está ahí para cuidarme, para protegerme y para mantenerme viva, así como a la familia, no mi familia, que son mi esposo y mis hijos. Entonces, regresando al tema del libro y regresando al tema de los cambios, estamos en un mundo que está cambiando muchísimo y después de la pandemia creo que ya quedamos como, ya sabemos que podemos esperar cualquier cosa. Ya después de la pandemia están de acuerdo que ya podemos esperar cualquier cosa y lo único que nos queda es fortalecernos en el camino para tener esta capacidad de resiliencia y transformar cualquier cosa en oportunidad, porque no es lo que pasa, sino lo que yo hago con eso que pasa, en qué me transformo y en qué transformo esto en oportunidades. Y a través de este libro, pues te quiero presentar una teoría, una propuesta que se llama la teoría polivagal, que es una propuesta del doctor Stephen Porges y que es una propuesta que ha ayudado a muchísima gente con muchas enfermedades entre comillas, incurables, como es el autismo, como es la depresión, como es enfermedades de dolores de columna, enfermedades autoinmunes, muchas enfermedades que podrían ser incurables. Y esta nueva propuesta que se basa en el sistema nervioso, pues ayuda a muchísima gente y hoy te la quiero proponer aquí para que empieces a verte a ti mismo como alguien muy poderoso, que su sistema nervioso y su cuerpo y su biología está hecha para algo muy grande, ¿sí? Y no quedarnos limitados en la enfermedad o en esos síntomas que podemos creer que nos limitan, cuando esos síntomas son la invitación para conocer más a profundidad de nosotros mismos, trascender esas limitaciones y avisarle a nuestro cerebro y convertir eso en fortaleza, como te dije hace ratito. Entonces, según esta propuesta, la teoría polivagal, nuestro sistema nervioso no está hecho de, como lo sabemos, de dos sistemas nerviosos autónomos, ¿ok? Que el sistema simpático, el sistema nervioso autónomo que está basado en el sistema simpático y el parasimpático, en esas dos ramas, sino en esta propuesta tenemos tres. Y en esta propuesta es muy interesante porque hay tres, o sea, el nervio vago, como lo dice el doctor Stanley Rosenberg y Stephen Porges. El nervio vago atraviesa desde nuestro cerebro hasta todos los órganos de nuestro cuerpo. Es un nervio enorme, por eso es como, se llama vago, porque es como vagabundo, ¿no? Que atraviesa todo el cuerpo y está conectado con todos los órganos de nuestro cuerpo. O sea, sale a través del bulbo raquídeo del cerebro y atraviesa todo el cuerpo. Entonces, a través de estos cablecitos pasa toda la información de nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, por eso muchas veces podemos tener enfermedades, por ejemplo, digestivas y está relacionada con ansiedad, ¿sí? Y tú ya te quitaste el gluten y los lácteos y ya te quitaste todo y no digieres bien. O puedes tener un dolor en un brazo,
¿sí? Y puede estar relacionado con esto que te voy a platicar ahorita, que es como estos mecanismos del sistema nervioso que hacen o detectan que estás en peligro. Y eso puede hacer dependiendo de estos tres sistemas que te voy a explicar, es la reacción del sistema nervioso. Entonces puede ser que el sistema nervioso mande esta alerta y te duela el dedo del pie, ¿sí? Y tú vas al médico y tratas únicamente el síntoma. No, sí puede haber miles de síntomas, muchos síntomas que pueden estar relacionados con esto. Por eso se me hace como el milagro de cómo en la vida te pone desafíos o situaciones, digamos, de cambio y también te da las herramientas. Entonces, bueno, según esta teoría, tenemos tres circuitos del sistema nervioso, ¿ok? Tenemos el circuito vago de participación social, el circuito vago dorsal y el circuito vago ventral. Y no te voy a explicar extensivamente porque no es una clase y tampoco quiero que te vayas a aburrir, sino que te voy a decir algo muy específico de cada una, ¿sí? El circuito vago de participación social es el circuito que se encarga cuando estamos seguros y a salvo. Y está súper bonito esto, ya sé que soy una apasionada de todo esto, porque esto hace que tengamos conductas sociales, ¿sí? Que podamos tener comprensión de lo que nos están diciendo, que podamos tener comunicación con otras personas que amamos, con otros seres, porque acuérdense que somos seres sociales, eso es súper importante. Pues te dije, después de la pandemia pasaron muchas cosas y una de esas es los efectos del aislamiento, porque a pesar de que estamos conectados en redes sociales, pues no estamos conectados como antes. Entonces, ese aislamiento hace que nuestro circuito vago de participación social no esté fortalecido, no lo estemos fortaleciendo. Este es el del amor, el de las relaciones sexuales, el de el humor, el de pasar tiempo con tus mascotas, el de la felicidad, el de la alegría, el de estar en situaciones abiertas, confiadas y con expectativas positivas. Es así, ahora sí te lo resumo. Es el circuito de vibrar alto. ¿Ves? Encontré en la ciencia el circuito de vibrar alto, que es el circuito vago de participación social. Este obviamente está conectado con nuestro cerebro, con la neocorteza, con esta parte frontal del cerebro en la que tenemos conciencia, comprensión, nuestras habilidades artísticas, así, vibrar alto, vivir bonito. Después tenemos dos circuitos más, el circuito vago dorsal y el circuito vago ventral. ¿Ok? Estos dos circuitos se activan cuando detectamos que hay un peligro a nuestro alrededor, que no estamos seguros. Y esto es natural porque somos seres humanos, ¿sí? Entonces detectamos un ruido, un olor. Acuérdense que el sistema de olfato y del gusto son muy arcaicos. Entonces tú detectas un olor, un sabor, algo que se interpreta como peligroso para tu cuerpo y tu cuerpo va a desactivar el circuito participativo o de participación social y va a activar los siguientes dos, el circuito vago dorsal y el ventral. El dorsal va a activarse como una lucha o una huida, ¿sí? Y lo vemos en los animales, ¿ok? Si un animal tiene la posibilidad de correr, va a correr. Si tiene la posibilidad de luchar, porque es un león, va a luchar. Pero se apaga, por así decirlo, ese sistema social y surge la supervivencia. El circuito vago dorsal, pues tiene que ver, como te dije, con la lucha o la huida. Entonces, activamos este sistema para sobrevivir y pasan síntomas, tenemos síntomas, o sea, la digestión se apaga, por ejemplo, el corazón empieza a palpitar demasiado rápido, empieza a bombear sangre para que tengamos sangre en las extremidades y podamos correr. Empiezan a suceder cosas. Entonces hay síntomas que están relacionados con el circuito vago dorsal. Y luego viene el circuito vago ventral, que es algo completamente nuevo y súper interesante porque sucede en la naturaleza cuando una amenaza es demasiado grande. Como es demasiado grande, tu cerebro detecta que no puedes hacer nada. Y no puedes hacer nada como luchar o huir, que la mejor forma es que te quedes pausado o congelado o
tipo muerto, entre comillas, te haces el muerto, por así decirlo. ¿Y qué pasa? Este sistema, este circuito vago ventral, perdón, tiene que ver más con la depresión, ¿sí? Y el circuito vago dorsal tiene que ver más con la ansiedad de hacer cosas, y el ventral tiene que ver más con cerrarse, ¿sí? Ya te está haciendo mucho sentido, ¿verdad? Por eso este episodio lo tienes que guardar porque es una joya. Entonces, cuando nosotros sabemos que esta amenaza es demasiado grande, pues entonces nos apagamos. ¿Y qué pasa? Nos baja la presión, por ejemplo, o viene el desmayo, o viene esa sensación de enfriamiento en el cuerpo. Y eso tiene que ver con el tono muscular. Ve cómo se pone cada vez más interesante. Eso tiene que ver con el tono muscular. Si tu tono muscular es un tono muscular fuerte, entonces estás listo para luchar o huir. Si tu tono muscular es un tono muscular bajo, ¿sí? Tu temperatura corporal es baja, entonces estás listo para apagarte. ¿Por qué? Ahí te va. Si un león agarra a un animalito indefenso que no puede, este animalito no puede luchar y no puede correr. Entonces lo que hace es que se hace el muerto. ¿Por qué? Porque todos sabemos que no son carroñeros los leones. Entonces el león va a saber que el animal está muerto y no le va a gustar. Va a decir, no, no me gusta, y lo va a soltar. Y en eso el animalito de pronto se va a dar cuenta que ese fue el león y se va a ir de nuevo con su grupo, con su manada, y se va a dar cuenta que ese mecanismo es el que funciona por su tipo de cuerpo, por su biología. Entonces, cuando vivimos un trauma, ojo, lo voy a conectar con el tema del trauma transgeneracional, con lo que te platiqué hace rato. Si venimos de traumas, y yo en mi caso, ustedes saben, soy sobreviviente de abuso, y también el tema de migraciones forzadas y mil otros temas más que empezamos a rascar todos nuestros árboles. Entonces, si tu mecanismo de defensa en ese momento fue la indefensión, porque no me puedo mover, esto es demasiado grande, ¿qué es lo que hacemos? Nos disociamos, ¿sí? Nos disociamos y nos hacemos los muertos. O si puedes luchar, huir, también lo vas a hacer. Por eso la importancia de tener esto que se llama conciencia de trauma cuando eres facilitador, porque no podemos tratar síntomas desde la parte conductual si estamos trabajando trauma, porque este trauma está guardado en el sistema nervioso, en el cuerpo. Entonces, hablo de trauma y me vas a decir, pero es que yo no viví trauma. Sí, pero no sabes tus papás, tus abuelos, tus bisabuelos, y cómo estos síntomas que a lo mejor no están relacionados a un trauma fuerte. A lo mejor fue un trauma físico. Estoy poniendo un ejemplo, que cuando estabas chiquito te caíste de la cuna y se alteró tu sistema nervioso porque a lo mejor alguna cervical se movió un poquito o lo que sea. O sea, puede ser un trauma físico, pudiste haber tenido un accidente, pudiste haber tenido una situación emocional que a lo mejor para ti no fue un trauma grande, pero fue interpretada por tu mente como algo que pudo aniquilarte. Entonces, hay tantas cosas que tenemos que reflexionar, y así es como los síntomas se vuelven nuestros maestros. No voy a sacar una lista a decirte esto es esto, porque creo que eso es muy básico. Ahora que estamos hablando conciencia, pues no podemos interpretar de una manera como esto es así, porque cada persona es un ser completamente único, con genes completamente únicos, pero sí podemos saber cuando el sistema nervioso está alterado. Y cuando hay síntomas que te están diciendo que no estás viviendo, que no estás en un sistema participativo, estás sobreviviendo. El tema es cuando perdemos la capacidad de activar y desactivar estos botones. Es decir, imagínate que yo me levanto muy feliz, muy tranquila, y de pronto voy manejando en el tráfico, se me atraviesa alguien, me espanto y se activa el sistema nervioso vago dorsal, supongamos. Y en ese momento estoy con la energía full, el corazón así, y no tengo la capacidad de regresar a la calma, ¿sí? No tengo la capacidad de regresar a mí, sino que me quedo alterado, y sé que me quedo alterado un día, 2 días, 3 días, 4 días. Y yo creo que como sociedad, oigan, vivimos en un estado alterado todo el tiempo, todos. Todos, todo el tiempo, como esta ya hasta locura colectiva.
en donde no sabemos parar y regularnos y regresar a nosotros y elegir y socializar y ser felices, ¿sí? Entonces a mí se me hace increíble conocer esto porque hay herramientas, muchas herramientas que están surgiendo que nos ayudan a desactivar estos circuitos, activar el circuito participativo y fortalecer, darle tono, como en un gimnasio, darle tono a este músculo, este nervio que es gigante, bueno, es grande, que es el nervio vago, y que le podemos dar este tono, este fortalecimiento para hacernos cada vez más fuertes y poder entrar y salir de esos estados. Entonces, de mi experiencia ancestral y de mi experiencia en mi propia vida de trauma, que mira, interesantemente, me dice terapeuta, interesantemente he encontrado estas herramientas y encontraré muchas más, cómo esto lo podemos vivir desde el trauma, desde el sistema nervioso de huida, lucha o congelamiento, o podemos pasarlo desde la resiliencia, desde el, miren, encontré estas herramientas, miren comunidad, miren familia, porque ustedes son mi familia, porque nosotros somos una familia, porque el mundo es una familia, ¿sí? Porque lo que nos queda es abrirnos estos sistemas que están basados en el miedo, que se cerraron, que empezaron a pasar síntomas a sus siguientes generaciones, darles la oportunidad de abrirnos al mundo y decir, somos una comunidad todos, ¿sí? Y no estamos en peligro, no nos vamos a matar entre nosotros, no nos vamos a lastimar entre nosotros porque estamos en otra parte, que es la participativa. Entonces a mí se me hace una propuesta increíble, a lo mejor un poquito idealizada, en la que podemos hacer un cambio verdadero, en un cambio profundo, un cambio social. Y es algo tan sencillo que creo que deberían de enseñarlo hasta en las escuelas. O sea, literalmente estoy tan apasionada con este tema que a mis hijos antes de ir a la escuela les pongo de que algún ejercicio para desactivar el sistema simpático, vago, dorsal o ventral, para que ellos vayan mucho más relajados a la escuela. Entonces, bueno, ya platicamos de la parte de la teoría. Y ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio que hoy no te voy a poder hacer un ejercicio físico porque nos estamos escuchando, pero sí vamos a hacer un ejercicio de respiración y de regresar a nosotros, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta cuando el sistema nervioso ya está en el parasimpático o en el sistema participativo? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta cuando ya estamos relajados? Por 3 cosas que son muy sencillas. Una, o suspiramos, o sea, nos soltamos ya sabes, les ha pasado que eso es algo muy importante en mis consultantes cuando terminan la consulta que sí, se relajaron, algo se soltó. La segunda tiene que ver con el bostezo. Comenzamos a bostezar porque nos relajamos, ¿sí? Simplemente nos soltamos, nos relajamos. Y la tercera es tragamos, ¿sí? Porque acuérdense que lo que hacemos es deglutir, somos animalitos. Entonces deglutimos cuando ya pasó el peligro. Por lo pronto, estos 3 síntomas pueden ser síntomas muy sencillos para saber cuándo estás ya en este sistema participativo y estás listo para seguir viviendo y que vengan desafíos y ingesu, que pase lo que tenga que pasar, estoy fuerte para atravesarlo y vibrar alto en el camino. Entonces, bien, vamos a hacer este ejercicio juntos, es un ejercicio muy cortito y vamos a utilizar la respiración diafragmática porque el nervio vago atraviesa el diafragma. Entonces, cuando hacemos respiraciones diafragmáticas, lo que hacemos es que le avisamos al sistema nervioso que estamos seguros y podemos volver a regresar a ese centro, que esa es la idea. ¿Ok? Entonces, vamos a respirar profundo primero y exhalamos por la boca. Vamos a inhalar y exhalar 3 veces. Y una vez más. Eso es. Inhalamos y exhalamos normal y vamos a utilizar nuestro cuerpo y nuestro cuello para que podamos empezar a soltar esas vértebras, esas cervicales que están así apretadas
y empezar a mandar a nuestro cuerpo la señal de que estamos seguros. Estás escuchando un podcast, estás seguro, ¿sí? Entonces vamos a comenzar a mover el cuello de manera circular mientras respiras de manera natural, ¿sí? Empieza a mover tu cuello de manera circular por el lado derecho, muy despacito, y luego vamos a mover los círculos del lado izquierdo, muy despacito, y luego vamos a pegar la oreja con nuestro hombro derecho. Eso, y vas a sentir tus cervicales de un lado, tal vez está un poquito ajustado tu cuello. Y respiramos. Y ahora vamos del otro lado. Y respiramos. Y ahora regresamos al centro y vas a poner tus manos en tus costillas al lado. O sea, es decir, una de un lado, una del otro, justo abrazando tus costillas. Y quiero que comiences a respirar. Y sintiendo cómo tus costillas se expanden y se contraen. Y vamos a notar que el diafragma no está en el estómago, está hacia los lados, ¿sí? Entonces cada vez que inhalamos, vamos a sentir como el diafragma se expande y se contrae. Se expande y se contrae. Y ahora vamos a poner atención a la exhalación. Es decir, vamos a inhalar en 4 tiempos. Y vamos a exhalar en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a inhalar en 4. Y vamos a exhalar en 8. Una vez más. Y te propongo que este ejercicio lo hagas todas las veces que sientas que estás alterado, nervioso, que te está costando transitar estos cambios, porque estos cambios los vas a poder hacer de la mejor forma cuando estás contigo. ¿Sí? Porque soltar implica soltar el miedo excesivo. Ese es el primer paso. Lo primero que necesito soltar es mi miedo. Y para soltar el miedo, primero necesito reconocer de dónde viene. Y reconocer que ese miedo no es mi enemigo. Que ese miedo me ha servido a mí y le ha servido a mis ancestros para sobrevivir. Y para eso, la conciencia, el conocimiento nos da las herramientas para no pelear, ¿sí? Sino dirigir nuestro poder, dirigir nuestra sabiduría interna para que transitemos estos cambios y la pasemos súper bien. Porque no podemos cambiar las cosas, no podemos cambiar lo que pasa afuera. Es absurdo, ¿sí? Pero sí puedes cambiar en qué te conviertes y como consecuencia comienza a cambiar. Pero es al revés. Yo no cambio afuera, yo no me peleo con el cambio, simplemente me transformo dentro de mí, desde mi ser. Y para volver a mi ser necesito regular mi sistema nervioso, necesito amarme, necesito volver a mí y decirme, Vero, todo está bien, estás seguro y a salvo, todo está bien, siempre estás cuidado, protegido, contenido, amado. Muy bien, gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Aquí abajo te voy a dejar mi página porque recuerda que cada año hago un retiro, el retiro Reconexión.
Y este retiro, pues es la cuarta vez que lo hago. Este retiro, la verdad es que tiene una tasa de satisfacción del 100%. O sea, la gente generalmente regresa al siguiente retiro porque es un retiro de transformación en donde uso todas estas herramientas. Y en esta oportunidad vamos a constelar todos, o sea, el tema que tenga cada uno. Y bueno, pues tengo un regalo para ti porque te voy a regalar un cupón de descuento de 3,000 pesos si mencionas que escuchaste el anuncio en el podcast. Entonces, métete a mi página y ahí está toda la información. Y gracias por estar aquí, gracias por compartir el episodio. Y recuerda que si sanas tú, sanamos todos. Gracias y bye bye.